Fuerte Banorte. Selección mexicana. ¿Qué pasó con Shabalala y Sudáfrica después del Mundial de 2010? Nada, absolutamente nada. Y saben que nadie quería jugar hace algunos años con Corea. Era un rival que se dedicaba a escupir y a dar patadas. Bienvenidos a Deporte Fuerte Banorte en un episodio más en que hablaremos de la selección mexicana de fútbol y en esta ocasión también, Sara Cetuno, qué gusto saludarte, del sorteo de la Copa del Mundo y cosas que nos trajo. ¿Cómo te va? Muy bien, Francisco, un gusto estar contigo como siempre en un episodio más con toda la gente que está acompañándonos. No sé qué sabor le haya dejado a cada quien, pero creo que el sorteo de este mundial creo que pudo haber sido peor, pudo haber sido mejor. Creo que terminamos en un punto medio de acuerdo a los rivales que nos fueron tocando por bombo 2, bombo 3, bombo 4. Lo cierto es que yo, por lo menos para la inauguración, sí pedía a un rival fuerte, ¿no? Por supuesto que Haaland era el más pedido, pero un Escocia, un Noruega, un Paraguay me hubiera encantado. Terminamos con Sudáfrica una vez más. Después tendrá que ser Corea del Sur, un rival ya muy conocido por parte del conjunto mexicano, al que se estará enfrentando por tercera ocasión. Y tenemos todavía esa incógnita, ¿no? Que es lo que no me gusta de pronto de los sorteos. ¿Quién va a ser por parte de Europa? ¿Dinamarca, Macedonia, Irlanda o Chequia? La verdad es que eso sí me dejó un poquito, pues, sin poder aterrizar ese tercer duelo, pero en general creo que el sorteo es con posibilidades para México, siempre y cuando mejore México. Pero tienes absolutamente, Francisco, de todos los rivales, de todas las posibilidades. Y creo que México pues seguirá emocionado y estará vibrando en cada una de las sedes con este mundial. Oye, qué bueno que no te dieron a Noruega. Francamente te lo digo. Yo no hubiera querido ver a Haaland contra México. Lo prefiero ver como le tocó en otros lugares, contra otros equipos, contra Francia, por ejemplo. Qué espectáculo. Pero yo sí quedo bastante tranquilo. Hay algo muy curioso revisando la prensa de Sudáfrica, la prensa de Corea del Sur. Todos contentos, todos dijimos, ay mira, pudo ser peor. Que siempre el temor de llegar a un sorteo de Copa del Mundo, pues tiene sus riesgos y no sabes en qué va a terminar todo esto. Y de Sudáfrica hay una situación muy interesante. ¿Sabes? Es que Sudáfrica batalló mucho para llegar a esta Copa del Mundo porque digamos que tuvo que ganar su grupo 2 veces. Y déjenme explicarles de qué se trata. Resulta que Sudáfrica era líder cuando faltaban 3 jornadas para terminar su eliminatoria. Pero en eso comete un error, seguramente le echó la culpa a alguna secretaria, que es lo que sucede siempre en estos casos, por alineación indebida de un futbolista. Tejobo Mokoena, un jugador titular de la selección de Sudáfrica, no podía alinear y lo alinearon. Le ganaron 2-0 a Lesoto. ¿Y qué creen? Pues que la Confederación Africana de Fútbol dijo, chavo, vas para atrás. Le quitó el 2-0 a favor y le puso un 3-0 en contra, de acuerdo a lo que dice el reglamento. Con esto, Sudáfrica cayó al segundo lugar faltando 2 jornadas, atrás de Benín por diferencia de goles. Pero además, para hacerla más cardíaca, Sara, amigos, Benín gana su siguiente partido y Sudáfrica lo empata en Zimbabue. Entonces llegó a la última fecha de la eliminatoria con el riesgo de ser eliminada. Pero en la última fecha resulta que Nigeria le gana a Benín, que era el líder, 4-0, y Sudáfrica le gana a Ruanda 3-0. Manda a Nigeria al repechaje, el país más poblado de toda África, y resulta que Nigeria pierde la oportunidad en esta repesca y queda fuera de la Copa del Mundo, lo cual es una gran sorpresa. Y entonces Sudáfrica, Sara, después de su Mundial del 2010, que fue el 4º en su historia y que suponíamos iba a ser la plataforma de lanzamiento para ya ser un país habitual en las Copas del Mundo, pues resulta que no, que con Sudáfrica no ha pasado nada porque no ha calificado a ningún mundial desde el 2010 hasta el de 2026. Sí, todos nos quedamos con esa esperanza de la evolución, ¿no? De cómo el plantar la semilla con un mundial, con la infraestructura, con el desarrollo deportivo, y la verdad es que con los Bafana no había pasado absolutamente nada más recordábamos las bubucelas, ¿no? El frío en ese mundial, pero realmente poco más nos habían ofrecido, y lo cierto es que es un rival que hay ciertas curiosidades y coincidencias, ¿no? Con las del conjunto mexicano. Arrancando primero con rivales africanos, México la sufre, es una realidad, Francisco, porque es un fútbol de pronto
pues desconocido, ¿no? Muy potente, muy físico. Una sola victoria, 2 empates, uno de ellos frente a Sudáfrica justamente hace 15 años y una derrota es lo que tiene México ante rivales africanos, y veremos si esta es la oportunidad, una vez más en casa, de poder ganar por fin en una inauguración, porque México ha tenido el honor o la presión o como lo quieran ver de abrir un mundial en 7 ocasiones y ha perdido 5 y empatado 2. Veremos qué puede suceder ahora el próximo 11 de junio del 2026, en donde Aguirre era el técnico, Márquez metió gol, Ochoa estaba en la banca. Aguirre y Márquez los vamos a ver. Ochoa me parece que tenemos todavía el asterisco, ¿no? De si podrá estar, digamos, regresando o recordando lo que vivió en ese Mundial de Sudáfrica 2010. Y lo más curioso que encontré, a Francisco, de estas historias que te da el fútbol, Hugo Broos, el técnico de Sudáfrica, jugó con Bélgica en el Mundial de México 86, estuvo de titular en ese partido de Bélgica contra México, y tanto Aguirre como Broos pues eran los titulares, así que tantos años después se estarán enfrentando otra vez, ahora ambos como técnico. Algo de lo que nos dará este duelo frente a Sudáfrica el 11 de junio del 2026. Hashtag Experiencia Banorte. Oye, me llama mucho la atención el dato que nos recuerda, sí, en efecto fue titular en esa Copa del Mundo. Hugo Broos va a cumplir 74 años próximamente, es decir, va a llegar a la Copa del Mundo dirigiendo a una selección mundialista a los 74 años. Javier Aguirre, bueno, estaba en plenitud en 1986, pero no sabía que llevaba pues tantos años Hugo Broos. Él llegó hace 4 años a Sudáfrica para tratar de levantar su fútbol. Y ¿sabes qué ventaja va a tener la selección mexicana? Que puede ser también una desventaja al mismo tiempo. Que cuando todo el mundo va a jugar partidos amistosos, la selección de Sudáfrica va a jugar la Copa Africana de Naciones este diciembre. Por lo tanto, la vamos a poder ver en partidos oficiales a tope. De hecho, es de los favoritos en la Copa Africana de Marruecos. Ahí se va a jugar. Fue tercero en la última edición y va a enfrentar a Egipto, va a enfrentar también a Zimbabue. Es un grupo de 4 del cual pues Sudáfrica tratará de salir bien librado. Entonces lo vamos a ver todos en competencia oficial y eso te va a dar muchas pistas para la Copa del Mundo. Sí, creo que es una situación muy positiva. Por cierto, el grupo será muy complicado para Sudáfrica, pero creo que a partir de ahí podrá medir un poco de su alcance, ¿no? Que hoy no tiene una figura, ¿no? En varios equipos africanos. Hablabas de Nigeria, que queda fuera con Víctor Osimhen, que está en Senegal está Sadio Mané, en Egipto, por supuesto, Mo Salah. Creo que no hay una figura tan clara en Sudáfrica. Eso lo hace no un rival más sencillo, porque ya vimos en su mundial que no fue tan sencillo, pero creo que sí un rival al que México creo que aplaudió la mayoría por tener como inauguración, y al final me queda claro que el rival que haya sido será una fiesta, ¿no? Ese día en el Estadio Banorte tendremos que vivir pues con todo lo que se puede vivir una inauguración, Francisco. Ya te tocó vivirlo, me tocará por primera ocasión con sentido, ¿no? Porque pues no, estaba muy chiquita en el del 86, pero creo que la expectativa, ya conociendo al rival, pues empieza a crecer para todos. Sí, totalmente. Y créeme que va a ser una fiesta inolvidable, Sara. Hashtag Podcast. Mira, el otro día hablaba con un alto directivo del fútbol mexicano y decía, en el Estadio Banorte caben 80 y tantas mil personas, pero la fiesta es en todo el país y creo que eso se está empezando a promover, que haya un incremento en el turismo, la gente que quiera ir a algunos partidos en Estados Unidos y que por ahí busque algunos precios un poco más accesibles, no para entrar a los partidos del Mundial, no, eso en los 3 países está muy caro, pero los que no puedan asistir y busquen dónde pasarla bien, pues México tiene, además del Estadio Banorte, que se llama Ciudad de México, como ya lo mencionabas, muchos atractivos para vivir la fiesta en todos lados. Ojalá que así sea. Y a Guadalajara, pues también le toca su buena fiesta, porque se celebra el segundo partido, es de Corea. Sabes que los coreanos querían irse a jugar a Estados Unidos. Hay una gran comunidad coreana en muchas ciudades de los Estados Unidos. Decían, pues mira, saludaremos a nuestra gente cuando avancemos de ronda. Piensan que el grupo, igual que lo está pensando todo el mundo, es accesible, se puede pasar. Hay que recordar que pasan los primeros
2 lugares de cada grupo y los 8 mejores terceros lugares. Son muchos más los que avanzan que los que quedan eliminados. Y Corea sí me da más temor, Sara. No sé tú qué pienses. Creo que esta Corea, y se enfrentó hace poco México a ella, es muy competitiva. Por supuesto que Heung-min Son se lleva los reflectores, ¿no? Un jugador histórico en Europa, ahora en el LAFC, ya un tanto cuanto veterano, 33 años, estará en un nuevo mundial, pero creo que sí es un rival, no a modo, pero creo que puede sacar la mejor versión de México, y tal vez con esto hablo del pasado, ¿no? Más bien con los duelos que nos ha tocado ver, porque en el 98 se enfrentó México a Corea justamente para abrir ese mundial y logró su primer triunfo en una Copa del Mundo disputada en Europa. Sí había ganado, sobre todo siendo anfitrión en el 70 y en el 86, pero en un mundial en el viejo continente no había podido sumar victorias México, y lo hizo con un 3-1 viniendo de atrás, con los goles de Ricardo Peláez, del Matador Hernández. Me lleva mucho a la memoria, a muy buenos recuerdos, ¿no? Una de ellos, la Cuauhtemiña, que se hizo internacionalmente popular a través de ese duelo frente a Corea del Sur, y es un equipo al que le has ganado ya 2 veces, creo que, y le has ganado bien, me refiero a jugando bien, enfrentando las cualidades de los asiáticos, pero tú creciéndote ante ese rival, ¿no? En el 2018, con el gol de Vela, terminó siendo de penal y de Chicharito también. Creo que México, ante este tipo de rivales, no es que se acomode más o que sean sencillos, pero el estilo tal vez le ayuda, porque no se defiende del todo con 2 líneas de 4, le cierra los espacios a México, lo deja jugar, y creo que es cuando puede encontrar su mejor versión. Por lo menos eso vivimos en el 98, en el 2018, donde, por cierto, de ese partido para acá, es decir, en 7 años, podría repetir Edson, podría repetir Gallardo, podría repetir el Chucky Lozano. Jiménez estaba en la banca pero jugó, Rafa Márquez entró, ahora estará como auxiliar, y el asterisco otra vez de Ochoa, ¿no? El común denominador, sí, ante Sudáfrica, ante Corea del Sur, y lo que vendrá el próximo año es Guillermo Ochoa, pero vuelve a haber pues muchos antecedentes, muchas casualidades y mucha historia. Aquí sí, contra Corea y asiáticos, positiva, porque de 5 duelos se han ganado los 5, y eso me quita un poco de la preocupación de la que tú me hablabas, Francisco, de sí, es un rival fuerte, pero creo que México sabe cómo jugar contra estos rivales, más en una Copa del Mundo y más en una plaza como Guadalajara, ¿no? Que va a terminar recibiendo a su selección en un mundial por primera vez. Sí, recordando esos 2 partidos de Copa del Mundo, y yo creo que muchos de nuestros amigos también lo van a hacer. Yo recuerdo que costó mucho trabajo, porque en el de Francia 98, por ejemplo, México iba en desventaja, pero luego Corea se queda con un hombre menos, ¿te acuerdas? Sí. Y eso pues le favorece a México, que le termina dando la vuelta al partido. Y el del Mundial de Rusia, hoy también yo me acuerdo de un disparo justamente de Corea que pasó a 2 centímetros de larguero, que hubiera sido el empate. Y después me acuerdo también del favor que nos hizo Corea, porque después del Mundial de 2002, que fue la gran explosión del fútbol coreano, y que no pudo significar grandes avances, porque no volvió a repetir una actuación por lo menos similar. Es el primer asiático semifinalista en una Copa del Mundo, el único que lo ha logrado hasta el momento, pero ellos le meten en lo que llaman el milagro de Kazán, en ese partido contra Alemania, ese gol ya casi de último minuto, con el que derrotan a los alemanes y le permiten calificar al equipo mexicano a la segunda ronda. México, si te acuerdas, estuvo a punto de quedar fuera en el Mundial de Rusia en el 2018. Sí, irá siendo goleado por Suecia, y llegó ese gol de Heung-min Son, que de hecho a partir de ahí Son hermano, ya eres mexicano, ¿no? De esos hijos adoptivos que tiene la afición, que aparte creo que Heung-min Son es de los futbolistas más queridos en el mundo, ¿no? Incluso por sus rivales, muy respetado, es muy risueño, saluda a los niños, es siempre con mucho respeto, como es su cultura, por supuesto, pero sí, sé que será complicado, y yo creo que dentro de una Copa del Mundo cualquier rival termina siendo complicado, pero de los que podían tener de ese bombo 3, creo que Corea del Sur es un equipo que se disfruta, insisto, que te deja jugar, y que creo que México podría obtener un buen resultado en ese, pues el segundo partido, que ya lo comentaba, será en Guadalajara, que por cierto tendrá uno de los mejores partidos, ¿no? España-Uruguay. Es cierto que no tiene de la fase de eliminatoria, pero tiene un España-Uruguay, una sede que ha visto, bueno, Brasil, ¿no? Fue su casa tanto en el 70 como en el 86, vio a Francia, vio a Alemania,
ya veo también a Inglaterra. Creo que Guadalajara suele tener suerte en los mundiales y la Perla Tapatía, una vez más, tendrá grandes potencias en esta Copa del Mundo. Hashtag Deporte Fuerte Banorte. Oye, yo recuerdo, Sari, lo decíamos al principio, sobre aquellas selecciones de Corea. Corea está llegando a 11 mundiales consecutivos. Sí, del 86 para acá no ha fallado a uno solo. Sin embargo, tardó mucho tiempo, tardó como 5 mundiales en conseguir su primera victoria. Y esa fue justamente contra Polonia en el Mundial de 2002. Mira cómo cambian las cosas. Un equipo que nunca había pasado de primera ronda, que nunca había ganado un partido en tantos mundiales, resulta que en su casa llegan a semifinales. Hubo empujoncitos arbitrales, sí los... Italia. Sí, por supuesto que sí. Sin embargo, yo te diría, no hay árbitro que por algún error grave que cometa, meta semifinales a un mal equipo. Es decir, Corea también, yo recuerdo cómo jugaba en ese Mundial de 2002, pero también todo esto me hizo recordar en la anterior presencia coreana en el Mundial Mexicano del 86, en uno de los 3 mundiales mexicanos. Era el debut de Argentina, Sara. Tú ya lo dijiste, estabas muy pequeñita, pero te lo voy a recordar. Fíjate. Argentina contra Corea en Ciudad Universitaria. Argentina que venía con una presión brutal porque había tenido una mala eliminatoria, porque la gente no quería a Carlos Salvador Vilardo. Y era el encuentro en el que Argentina pues tenía que demostrar de qué estaba hecho y hasta dónde podría llegar en la Copa del Mundo. Y Corea fue un rival muy duro para Argentina, pero duro en cuanto a la rudeza. ¿Sabes cuántas faltas solo recibió Maradona? Ya el resto del equipo es otra cosa. 11 faltas le pegaron los coreanos a Diego Armando Maradona. Estaba muy de buenas, Diego. Se levantaba, se dejaba ayudar para incorporarse, tomando del brazo a algún jugador coreano, etcétera. Y remitiéndome un poco a la historia de lo que es el fútbol de Corea, ocurre que en el 86 la Liga Profesional de Corea tenía apenas 2 años. Antes de eso era totalmente amateur. Y para el 86 únicamente tenía 6 equipos profesionales y los demás eran totalmente semiprofesionales o de plano amateurs. Por lo tanto, era un fútbol que estaba muy poco desarrollado. Al cabo del tiempo, y nadie quería jugar contra Corea, por eso, porque tenías que limpiarte de los escupitines y también tenías que sanar las piernas de tanta patada. Pero aprendieron a jugar y lo hacen muy bien. Hubo una gran inversión del gobierno en Corea para incrementar su fútbol, igual que sabes tú, mucho más que yo, del K-pop, ¿no? De los grupos musicales coreanos, del cine coreano. Yo creo que son 3 de los factores que hacen que un país se identifique ante el mundo, por lo menos a nivel popular. La música, el cine, el fútbol y el otro podría ser la comida. En el caso coreano creo que no aplica tanto en Occidente, pero a la larga creo que ese sello que el propio gobierno impulsó invirtiendo mucho dinero en su fútbol, hoy hace que veamos jugadores, y ya mencionabas, exportados a las mejores ligas del mundo y junto con Japón ser el mayor exportador de Asia hacia Europa y empiezan a llegar también a clubes americanos. Sí, creo que la historia de Corea en el fútbol es completamente opuesta a la de Sudáfrica, ¿no? Corea, lo has dicho, desde esos mundiales para acá ha tenido una evolución constante, ha sido el mejor asiático en una Copa del Mundo, cada vez exporta más, su liga compite tal vez a nivel local, pero compite fuerte en esa Copa asiática en cuanto a Champions League, ¿no? Luego los veíamos en el Mundial de Clubes con el antiguo formato y creo que sí, termina siendo una selección que sigue evolucionando individualmente más que en conjunto, pero que creo que tendrá y dará muchos dolores de cabeza a México, por supuesto, a Sudáfrica y a quién más. ¿Tú con quién preferías que quede el grupo, Francisco? ¿Con Dinamarca? Conociéndote, vas a decir que Dinamarca porque es la más fuerte. Oh, no. No, fíjate que me gustó mucho la historia de Irlanda en esta eliminatoria, ¿no? Primero van y le ganan en la última fecha FIFA a Portugal con Cristiano, aunque expulsaron a Cristiano Ronaldo por un codazo. Y luego con ese gol in extremis de donde nadie lo esperaba contra Hungría y con eso pasan a los playoffs. Yo la verdad es que creo que de estos 4, nivel sí creo que Dinamarca tiene un poquito más, pero me encantaría Irlanda para que vuelva a una Copa del Mundo y por toda esta historia que se generó en la última fecha FIFA. Correcto. Oye, otra cuestión, Sara, antes de despedirnos, ya hablabas de el técnico de la selección de Sudáfrica, mundialista por Bélgica.
Y también el técnico de Corea jugó 4 mundiales. Hong Myung-bo jugó del 90 al 2002. Fue un jugador estelar en la selección de Corea. Se hizo técnico, se fue a dirigir a selecciones, a equipos juveniles en diferentes clubes de Corea que ya eran obligatorios para los equipos profesionales, y dirigió en Brasil 2014. Esta es su segunda gestión al frente de la selección de Corea en una Copa del Mundo. Terminó sin victorias en Brasil 2014, le dieron las gracias, se fue a dirigir a equipos de la liga coreana. Trae a Ulsan, que está jugando un fútbol primoroso, un fútbol de ataque rápido, que la federación dijo, fíjate, ellos despacharon a Jürgen Klinsmann porque le fue muy mal en la última Copa Asiática. Empató por ahí un partido en la primera ronda que no les gustó, luego llegó a esas semifinales, dijeron no es Klinsmann el hombre. Tardaron 5 meses, luego nos quejamos de los nuestros, 5 meses en decidir quién era su director técnico para tratar de llevarlos al 2026, y escogieron a este hombre que en 2002 fue el tercer lugar del Balón de Oro como mejor jugador de esa Copa del Mundo. El primero fue Oliver Kahn, el segundo fue Ronaldo, el tercero fue Hong Myung-bo. Es decir, estamos en presencia, a reserva de saber quién es el rival europeo, de 3 técnicos que fueron futbolistas y que fueron mundialistas por su país. Sí, que están apelando tal vez a esa identidad, a esa experiencia, ¿no? Porque ya hablabas que tenían procesos previos a una selección, y a que en este nuevo mundial de 48 equipos, ¿no? Que de 12 grupos, los 8 mejores terceros pasen, pues sí te habla de que la mayoría estará en la segunda ronda. Eso a los equipos, a las naciones, a los técnicos no les importa. Ellos quieren hacer la mejor Copa del Mundo posible. Y ya creo que el sorteo termina cumpliendo pues con lo que esperábamos, ¿no? Que ya se palpe mucho más la fiesta, con los duelos definidos, con las sedes, con los horarios, con los días. Creo que ya vamos a ir tachando con mucho más nervio el calendario de aquí al próximo 11 de junio. Por supuesto que sí, e iremos platicando con ustedes, amigos de Deporte Fuerte Banorte, todo lo que vaya ocurriendo. Haremos un análisis de lo que ha sucedido en este 2025, que tuvo un poco de todo, y todo el futuro que trae consigo la selección mexicana de fútbol para la Copa del Mundo 2026. Sara, un placer como siempre. El placer es mío como siempre, Francisco, un gusto platicar de la selección, y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima. El deporte se vive, se siente y se escucha en Deporte Fuerte Banorte.